Vamos a iniciar, como siempre, el cuarto grado. Muy buenas noches, querida Jazz. ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre, a este tu espacio de cuarto grado. Pues muy contenta de estar contigo, Jaime, de estar con la audiencia de Sin Censura y como siempre muy agradecida también por este espacio de cuarto grado que ustedes nos permiten estar también aquí. Muy bien, y hoy tenemos como invitado especial a Carlos Mendoza Álvarez, que es coordinador de RENACE del Instituto Nacional de Formación. ¿Cómo estás, querido Carlos? Seas bienvenido. Bien, muchas gracias, buenas noches. Un agradecimiento por la invitación. Sabemos que siempre este espacio es imprescindible para quienes militan en la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Pues vamos a darle. Sabemos, querido Jazz, que el próximo 18 de marzo hay una invitación especial para acudir al Zócalo. Eh, eh, yo creo que a veces es importante, eh, y lo digo como periodista, tenemos la obligación a veces de revisitar el pasado, los hitos históricos de este país, porque si nos olvidamos del pasado, ¿sabes? Estamos condenados a repetir los mismos errores, ¿no? Y yo creo que es muy importante la fecha, sigue siendo muy importante, aún más la fecha del 18 de marzo, porque si volteamos la mirada, apenas casi ayer había una reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que buscaba francamente desmantelar la industria petrolera, permitir que empresas españolas, por ejemplo, se hicieran con el control, las riendas del sector eléctrico. Entonces yo creo que es no solamente indispensable, es necesario recordar estas fechas que algunos se han empeñado en minimizar, en presentar como vestigios de la historia que no nos han servido para nada. Pero yo creo que todo lo contrario. Yo no sé si coincidas con esto, querida Jazz. Así es que muy puntual lo que dices. Primero que nada, pues sí, ¿no? O sea, es decir, esta convocatoria que nos lanza una vez más el presidente a movilizarnos y encontrarnos en el Zócalo capitalino el próximo 18 de marzo, el próximo sábado. Si bien es una fiesta nacional, si bien es un día de júbilo donde nos vamos a volver a encontrar millones de personas que hemos impulsado esta transformación, también nos permite reflexionar, ¿no? Como bien decías, hablar de la historia y si bien podemos hablar por qué la fecha, pero también justamente no olvidar estas que fueron apenas hace unos cuantos. Y hablabas de la de Peña Nieto, pero también habría que recordar la que Felipe Calderón en el Eh, 2008 intentó también y sobre todo recordar, porque si bien es la historia de parte de la historia de nuestro país, es más, diría yo, de lo que, fue una parte importante, pues, ¿no? Ya fue la decadencia, pues, de la última historia de nuestro país, lo que fue Felipe Calderón y Peña Nieto, sobre todo, ¿no? O sea, ya el despeñadero, dirían por ahí, con Peña Nieto, pero sí es importante recordar, pues,
¿Cuál era la propuesta que se tenía, no? Es importante también recordar que la propuesta de reforma que proponía Felipe Calderón se logró frenar, dado una movilización, motivada desde este movimiento que actualmente, empuja, encabeza la Cuarta Transformación, ya desde esos años, a partir de movilizaciones, desde resistencia civil pacífica y algo bien importante que se logró, que fue justamente, bueno, con el movimiento en defensa del petróleo, que se logró abrir, por ejemplo, una encuesta popular, pues, ¿no? Que de hecho se llamaba que le pregunten a todas y a todos, donde nos permitió profundizar en el tema de energéticos en nuestro país y cuál era la propuesta que en ese entonces tenía Felipe Calderón. En ese momento logramos frenarla. Si bien ya después con Peña Nieto recordarán que sobre todo por esto que se llamó el Pacto por México, pues se logró, ¿verdad? Pasar esa reforma, digo, lo recordaremos sobre todo por los gasolinazos, ¿no? Sí. Este, y es esto justamente lo que hay que recordar, y es esto el llamado del presidente, ¿no? O sea, si bien a encontrarnos ahí, reencontrarnos con nuestra historia, reconocernos en nuestra historia, saber que no es de hoy, que no estamos mintiendo, que no es una ocurrencia del presidente, sino que tenemos historia, que tenemos mucho que celebrar, sí, que mucho nos ha costado, pero que también tenemos mucho que defender, mantener y todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Sí. Carlos, ¿qué tan importante es hablar de soberanía energética en momentos en que desde la derecha, desde las grandes corporaciones nos dicen que ya no tiene sentido hablar de la soberanía energética, de la independencia energética del petróleo, por ejemplo, porque las energías limpias ya están a la vuelta de la esquina? Y ese precisamente ha sido el discurso de partidos como el PAN, que ha dicho que es un absurdo seguir apostando por combustibles fósiles, que es una locura del presidente haber comprado la refinería de Deer Park en Texas o de haber construido Dos Bocas. Por tanto, el presidente está apostando por el pasado, se ha equivocado de rumbo, porque según dice la derecha, las energías limpias ya están aquí, hoy. Sí, pues ya están aquí, pero también tiene que ver con un tema de soberanía energética, y lo que ellos tienen es que equivocan el camino una vez sí y la otra también. Quedó demostrado, particularmente con la guerra entre Rusia y Ucrania, que la dinámica a nivel mundial sigue siendo el tema de el nivel de soberanía que puedan tener los países sobre sus recursos energéticos, porque ningún país es absolutamente autosuficiente, y eso generó un montón de problemas que nosotros afortunadamente pudimos limitar. No somos ajenos pues a los conflictos que suceden en el mundo, pero gracias a la gestión de la Cuarta Transformación pudimos limitar. Y es fundamental no solo las acciones que se están llevando a cabo, sino los ejercicios de pedagogía política que podamos llevar los militantes de la transformación, para que a nivel de piso, a nivel de calle, colonia, nuestras compañeras, nuestros compañeros entiendan la relevancia y la significación que tiene concatenar los eventos del 18 de marzo y la expropiación petrolera con el gran trabajo que está haciendo la Cuarta Transformación en materia energética y con la nacionalización del litio. Sabemos y entendemos que las energías limpias están presentes, pero que también el gobierno de la Cuarta Transformación ha invertido como nunca en energías limpias. Eso no lo dicen, y lo que no dicen es que la Comisión Federal de Electricidad generaba más energías limpias que todas las empresas privadas que tanto estaban queriendo defender cuando estábamos en la discusión, ¿no?, de la reforma eléctrica y de la reforma energética. Y otra cosa que no se dice es que pues están contentos porque la oposición llenó una vez el Zócalo. Bueno, pues es algo que desde el movimiento hemos hecho decenas de veces, por lo menos que yo recuerdo de manera consciente haber participado en las primeras en el 2004, cuando el desafuero. Nuestros problemas nacionales, una gran ventaja que ha tenido nuestro movimiento del presidente López Obrador, es que sabe cómo politizar las problemáticas, sabe cómo con dos frases
resumir la gran problemática nacional y hacer que la gente en las calles entienda la importancia que tiene defender los temas. Como bien mencionaba Jazz, 2008 fue un parteaguas porque es la primera vez que con una gran movilización popular y una organización nacional somos capaces de detener una intentona de privatización. Y a pesar de que haya avanzado la propuesta de reforma energética de Peña Nieto, pues en los hechos está detenida y la soberanía energética de México avanza a pasos agigantados. Lo que tenemos que hacer es una fiesta, porque lo que hay es una defensa de la soberanía del país. Y vemos lo importante que ha sido, por ejemplo, con estos dichos y declaraciones que están haciendo los conservadores, senadores del Partido Republicano en Estados Unidos, y la respuesta tan fuerte que tiene el presidente. Bueno, pues es que esto también tiene que ver con el nivel de intereses que ha trastocado la Cuarta Transformación, que antes se le asignaban a los privados, se privilegiaba los intereses de unos cuantos y ahora se privilegia el interés del pueblo. Pues por supuesto que también tiene que ver eso con los dichos de los senadores republicanos. Y bueno, pues hacer una invitación a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, de participar activamente el sábado 18 de marzo. Va a ser una fiesta nacional. Vamos, como en 1938, a celebrar, como en 1938 se celebró la expropiación petrolera, ahora vamos a celebrar la nacionalización del litio, y pues es un mensaje absolutamente simbólico de lo que la Cuarta Transformación ha traído a este país. Fíjate, Carlos, que yo recuerdo mucho que durante muchos años, cuando yo era corresponsal en Estados Unidos, en Washington, asistía a muchos encuentros de expertos en petróleo, energía, en los famosos think tanks, estos centros de pensamiento, de debate de ideas, y casi siempre el tema a elegir era qué iba a pasar con el petróleo mexicano. Había mucho interés desde siempre. Hay think tanks poderosísimos que tienen mucho dinero, que son financiados por la poderosa industria petrolera de Estados Unidos y que siempre le dedicaban estudios a México. Y fíjate que esa obsesión de Estados Unidos pues se transformó en las acciones de algunos congresistas demócratas y republicanos que estuvieron detrás de la manufactura del plan energético, por ejemplo, de Peña Nieto. Pero ahora que lo dices y señalas, Carlos, que este 18 de marzo se tiene que ver como un momento festivo de celebración, me acordé de esos momentos en que los cabilderos de Estados Unidos se reunían en sus conciliábulos para preguntarse hasta cuándo México va a abrir sus puertas a nuestras inversiones, a nuestros intereses, a nuestras corporaciones. Y este 18 de marzo, cuando la gente acuda al Zócalo, va a ser muy interesante cómo el pueblo, que al igual que ocurrió en 1938, se convirtió en agente del cambio, el pueblo ahí al lado de Lázaro Cárdenas, y en esta ocasión el pueblo, una vez más, como agente del cambio, como protagonista de esta transformación, va a estar en el Zócalo. No es ya estas concentraciones de acarreados como las que vimos organizadas por Claudio X González, ya no son estas concentraciones de poderosas centrales sindicales o campesinas que acudían al edificio del PRI a rendir tributo a los caudillos, a los líderes priistas, que eran expertos en acarrear gente. Vamos a ver una marcha y una concentración completamente distinta. Luego, entonces, mi pregunta es, Marcos, ¿tú crees que sí ha galvanizado en los ciudadanos que han estado durante décadas bajo este dominio de la pantallocracia de Televisa, de los periódicos que siempre defendían más los intereses de Estados Unidos que de México? ¿Realmente tú crees que el presidente se ha conseguido que el pueblo de México, que los ciudadanos de México recuperen su activismo y su papel protagónico como agentes de cambio en defensa de la soberanía? Por supuesto que sí.
Y el ejemplo más claro que tenemos son las actividades que hemos estado llevando a cabo el último mes en esta dinámica de retomar el activismo en las plazas públicas. Te comparto, por ejemplo, que en las actividades que tuvimos de defensa del Plan B de la reforma electoral, estuvimos en 305 plazas públicas con más de 4,000 compañeras y compañeros voluntarios, y logramos impactar a más de 350,000 personas, con un volante, con una charla, con una plática, con un brigadeo. Rumbo al 8M logramos la mitad de eso, 105, 120 plazas públicas, con más de 1,500 voluntarias y voluntarias para nuevamente pues ganar la narrativa. Y justo para invitar a esta concentración del 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, este fin de semana pasado, logramos estar presente en los 32 estados, en más de 200 plazas públicas, con más de 350,000 personas impactadas, ya sea con un volante, con una charla. Tuvimos actividades además en plazas públicas donde nos acompañaron historiadoras, historiadores, economistas, gente que conoce el tema, platicamos de historia, hubo festivales, una participación amplísima del pueblo de México, y eso no se hubiera podido lograr sin el ejemplo del presidente López Obrador. Entonces, no solo en los últimos 2 fines de semana logramos en todo el territorio nacional algo el doble de lo que la oposición está muy orgullosa, y es su máximo logro en los últimos años, en la última década, me atrevería a decir, sino que al Zócalo va a llegar gente que ya recibió un volante, que sabe qué estamos haciendo, que sabe a qué va, que va en defensa de la soberanía de su patria, no con desinformación, no con campañas falsas, no con mentiras, no con tergiversación de la verdad, sino con una absoluta responsabilidad patriótica y con el conocimiento de que está defendiendo la soberanía de su país. No es un tema cuantitativo, que también en lo cuantitativo nos lo llevamos de calle. Es un tema cualitativo, la gente sabe a lo que va, sabe qué va a celebrar, conoce qué pasó el 18 de marzo, habla de la nacionalización del litio, habla sobre la reforma eléctrica, sobre los avances de la Comisión Federal de Electricidad, sobre los avances de Pemex, sobre el avance con el tema de la nacionalización del litio. Es decir, cualitativamente estamos junto con el presidente logrando un salto histórico en el nivel de conciencia de la clase trabajadora y del pueblo de México. ¿Tú crees, Carlos, que la gente es consciente de que la nacionalización del litio es tan o quizá más importante que la nacionalización del petróleo? Por lo que nos hemos encontrado en la dinámica de plazas públicas, sí, es una fiesta. La gente celebra que se haya nacionalizado el litio porque además se entiende, porque hicimos también un trabajo muy importante que, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia tuvo mucho que ver el tema del litio y el intervencionismo extranjero. Entonces, en México hay un pueblo informado que está consciente, que está feliz y que además está dispuesto a defender ese triunfo, porque si bien la nacionalización se ha dado ahora, pues no estamos exentos a una contrarrevolución, no estamos exentos de un movimiento reaccionario capaz de tratar de terminar con este avance, y la gente está consciente de eso, la gente de nuestro movimiento está consciente de eso. Desde luego que nos falta mucho trabajo de quien no está, digamos, en el círculo rojo del movimiento, lo conozca y esté informada, pero estamos dando pasos agigantados para lograr eso. En 3 fines de semana, casi 1 millón de personas impactadas con este tema, que es una cosa maravillosa lo que hemos conseguido, con el apoyo del movimiento, con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Wow, es una cifra impactante, ¿eh? 1 millón de personas, wow. Pero me pregunto también si ustedes se han de topar con bolsas de resistencia, con gentes que incrédula, que sigue creyendo que le siguen metiendo el dedo en la boca, por decirlo amablemente. ¿Qué crees? Que muy pocas. O sea, de los reportes que hemos recibido de los estados, la queja no tiene que ver con materia energética, no saben. O sea, cuando nos dicen, bueno, ¿qué importancia tiene el litio? Bueno, pues si tú te la pasas 8 horas, 7 horas en la pantalla de tu celular, pues esa es la importancia que tiene el litio. Si tú tomas el transporte público, si tú tienes vehículos, si tú eres un comerciante que transporta mercancía, pues ahí está la importancia de haber comprado Deer Park, y ahí está la importancia de haber construido Dos Bocas, que va a empezar a producir ya en muy poco tiempo, y que eso nos va a permitir mantener o reducir incluso el precio de la gasolina. En realidad hay muy pocas resistencias, y lo que hay de resistencia es por campañas mediáticas de desinformación y de mentiras, ¿no?
Un ejemplo muy claro, de repente alguien nos reclamaba sobre el precio del huevo en una jornada de información sobre la reforma del plan B de la reforma electoral. Bueno, pues es que eso es lo que han estado posicionando, porque ya no Claro. les quedan otros temas, ¿eh? La gente ya no les cree. Fíjate que es fascinante cómo esta labor realmente es una proeza lo que están haciendo, y te voy a decir por qué, porque además para mí se me hace, porque seguramente hay quienes los critican por ser gente que se dedica a adoctrinar al pueblo, ¿no? A tratar de engañarlos, ¿no? Con la prédica del señor presidente, pero hay que reconocer una cosa. Andrés Manuel López Obrador fue un hombre que a pesar de tener los momentos más duros, a pesar de los reveses sufridos, fue un hombre que se caminó, que se pateó el país, municipio tras municipio, plaza tras plaza, pueblo tras pueblo. Y muchos lo consideraban un loquito, como ha narrado el propio presidente cuando hablaba de Calderón, que dice, no, anda por ahí perdido, ¿no? Y hay veces que la gente no alcanza a dimensionar el impacto que puede tener el estar platicando en directo con la gente. En Estados Unidos hay una cultura de politización que se llama, en Estados Unidos se le conoce como el canvassing con V, canvassing, que es ir tocando de puerta en puerta, platicando con la gente, que puede ser que a lo mejor esta gente no esté de acuerdo contigo, pero lo importante es que te abra la puerta. Y entonces es ponerle las razones, porque es importante recuperar la soberanía energética, porque esta historia de que la energía verde es mejor y que ya no vamos a utilizar gasolina, que los motores de gasolina ya no van a funcionar, los motores de combustión interna van a desaparecer mañana. Es importante platicar con la gente, porque la gente reacciona mejor en el cara a cara, en el encuentro. Por eso yo encuentro fascinante este esfuerzo. Créanme que yo de verdad, y qué bueno que todos ustedes, empezando por Jazz, todos ustedes son jóvenes, algunos no tanto, pero la gran mayoría de ustedes son jóvenes, porque es una labor realmente fatídica, es una de gran esfuerzo andar caminándose, a veces enfrentándose, ¿saben? Con pues el descreimiento de la gente, ¿no? Pero yo creo, a tenor de y ahí vemos el resultado de la obra de las caminatas de López Obrador, puerta a puerta, pueblo a pueblo, lo llevó a la presidencia. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de la importancia que tiene la gente de a pie. La gente que los de la cúpula creen que los pueden controlar a través de las pantallas de televisión, de las primeras planas de los periódicos, de las radios, grandes cadenas radiales. Así es que yo creo realmente que esto es un esfuerzo, es un convencimiento personal. Vale muchísimo la pena, vale muchísimo la pena. Yo no sé si quieres agregar algo, querida Jazz. Pues nada, enfatizar justamente que, justamente esto de lo que habla Carlos y esto que tú, haces estos matices, ¿no? Es lo que ha hecho, pues, de este movimiento único, ¿no? El movimiento de regeneración nacional, justamente, esa ha sido su génesis, ¿no? O sea, es decir, estar en las calles, acompañar la lucha, y sobre todo, bien importante esto que de lo que estamos hablando, pues, ¿no? O sea, partir desde las realidades de la ciudadanía. Muchas veces estos que implantan narrativas, campañas, opositoras a la propuesta del gobierno federal, parten desde universos paralelos, ¿no? Te hablan de sus propias realidades. La importancia justamente de estar en territorio, platicando, con la ciudadanía, encontrándonos entre iguales, y enfatizando la importancia de este gran proceso de transformación, donde pone al ciudadano, a la ciudadana, en un papel protagónico, no solamente de espectador, sino necesitamos que su participación sea activa. Por eso la importancia de tenerles informados, con argumentos, espacios como este, ¿no? Lo hemos planteado desde aquí, donde puedan tener elementos
que permitan tener un análisis de la coyuntura, más allá de, como dices, esto del adoctrinamiento, ¿no? De Sí. ir a decir solamente, sino que permita tener elementos y que con esos elementos los contrasten con su realidad y puedan tener un criterio propio que les permita ser el protagonista de esta transformación, ¿no? Justamente hablar de soberanía nacional es hablar de tomar las riendas de las decisiones que están ocurriendo en el país y bueno, en este caso, por ejemplo, tomar todo, ¿no? Lo que tiene que ver con energéticos y ponerlo al servicio y al bienestar de todas y todos, ¿no? De eso se trata la soberanía y tiene que ir acompañado, es un proceso justamente lo que puede hacer en este momento que nos distingue, entre otras muchas cosas, con las otras expresiones políticas en nuestro país, es justamente que nuestros procesos van acompañados con la ciudadanía y con una ciudadanía movilizada, organizada y consciente. Y para ello, pues justamente está la formación política, ¿no? Y la formación política en movimiento, en acción, transformando, ¿no? Justamente. Pues sí, me parece muy interesante, querida Jazz. Yo quisiera terminar con Carlos preguntándole en el terreno personal. En el terreno personal, Carlos, ¿qué te ha dado esta experiencia? ¿De qué forma te ha impactado a ti este andar caminando, andar recorriendo el país, platicando a la gente? ¿Qué te ha aportado a ti personalmente? No, personalmente un montón de cosas. Yo creo que ha sido una de las mayores experiencias y aprendizajes. Uno a veces cree que lo sabe todo, que es Juan Camané. Y la verdad es que de platicar con la gente uno aprende miles de cosas. Y mira, nosotros particularmente lo que le decimos a los compañeros, a las compañeras, no se trata de convencer forzosamente a la otra contraparte que está además pues asediada constantemente por los medios masivos de comunicación. No los vamos a convencer en un momento, 2 minutos de plática con un volante. Lo que nosotros buscamos es hacerlos dudar de todo lo que ven, de todo lo que escuchan, que les quede claro que detrás de cada mensaje hay una clara intencionalidad política que quiere orientar su voluntad hacia un determinado lugar. Y entonces cuando nosotros contrastamos, mira, nosotros lo que estamos celebrando es la soberanía de nuestro país. Entonces, ¿qué están planteando los otros? ¿Por qué están tan enojados? O sea, la oposición, ¿por qué está tan enojada cuando lo que hacemos es defender la soberanía del país? Y sembrar esa semilla de la duda hace que la gente después se cuestiona lo que ve en el noticiero, lo que escucha en la radio, lo que le llega a través de cadenas de WhatsApp, que ha sido una herramienta muy agresiva, que lo que ven a través de Twitter, ¿no? Que la desinformación está a la orden del día. Entonces, esos procesos de aprendizaje de la ciudadanía, de la gente, de nuestras compañeras, en términos personales, que creo que es lo más grande que yo me he llevado con estas, y que me voy a seguir llevando, desde luego, con estas jornadas que hemos desarrollado a lo largo y ancho del país. Fascinante, fascinante, de verdad, Carlos, de verdad que es enriquecedora esta experiencia que no se había visto antes, ¿eh? Este es un ejercicio inédito, realmente, la politización, patearse las calles, es algo del activismo político que realmente se había visto poco en México. Hay grandes activistas en Estados Unidos, que ha sido tierra de grandes activistas. Ahí tenemos a Luther King, César Chávez, tenemos al propio Obama. Obama, a pesar de que ya como presidente haya cometido muchos errores, Obama fue un hombre que se recorrió el país, se lo pateó. Y a pesar de ser negro y a pesar de tener un nombre extraño, consiguió convencer a la gente de que merecía una oportunidad, ¿no? Así es que yo te agradezco mucho, Carlos Mendoza, que es coordinador de la RENACE, del Instituto Nacional de Formación Política. Un placer de veras tenerte aquí en Sin Censura, que no sea la primera ni la última vez, querido Carlos. Y querida Jazz, ¿algo que quieras añadir? Pues, como siempre, agradecerles muchísimo el espacio, Jaime, como siempre, un gusto saludarte, un saludo también a Vicente, agradecerle a Carlos que nos haya acompañado este ratito y, pues, no olvidar, pues, el Instituto Nacional de Formación Política en sus distintas plataformas, tiene muchísimos, 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 espacios, que nos pueden dotar de estos elementos, de estos argumentos que nos permiten entender un poco más
qué es lo que está ocurriendo y dónde nos insertamos cada una y cada uno de nosotros. La formación política que promueve el Instituto Nacional de Formación Política es justamente ese, que sirva casi como una gasolinería, pues, ¿no? Que vamos, nos cargamos y vamos a la calle y continuamos defendiendo este proceso de transformación. Muchísimas gracias y buenas noches. Me encanta. Carlos, ¿me puedes compartir tus redes sociales, por favor, para que la gente te siga, te conozca más? Gracias. En Twitter estoy como @CarlosMenal y en Facebook estoy como Carlos Mendoza Álvarez. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo, querido Carlos. Gracias a los dos por haber estado una vez más en Sin Censura en Cuarto Grado. Gracias. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.